Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal, Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Pasaron 5 minutos de las 2 de la tarde y nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Diseño Universal, aquí en Radio Caput, con la intención de reflexionar sobre esta realidad que nos toca transitar en la Argentina después de una semana triunfal del gobierno nacional tras las elecciones del 26 de septiembre y con muchos interrogantes abiertos. El viernes pasado ya nos preguntábamos aquí qué Argentina íbamos a encontrar el lunes, después de un resultado que se anticipaba incierto, una elección que se presumía pareja y, por supuesto, tras también varios elementos que incidieron de manera definitiva en el resultado electoral. Por un lado, la extorsión directa y el intervencionismo tan concreto del gobierno de Estados Unidos como nunca hemos visto, algo evidentemente a lo que nos tendremos que acostumbrar. Y por otro lado, la memoria cercana que agitó una vez más el antiperonismo o antikirchnerismo, para ser más concreto, y que obviamente se volcó en las urnas con modalidad nueva, en las urnas que recibieron un aluvión de votos para La Libertad Avanza. Mucha gente que no había ido a votar en las elecciones anteriores, tanto aquí en Ciudad, en provincia, en otros lugares de la Argentina, el domingo fue a ratificarle la confianza al presidente. Tal vez con la nariz tapada, tal vez con el corazón medio herido por algunas de las cuestiones que este gobierno genera, tal vez siendo alguno de los excluidos o excluidas de este sistema que propone Milei para la Argentina, pero sin embargo, a la hora de hacer la crucecita o la raya, se hizo en el casillero de La Libertad Avanza. Y por eso tenemos este resultado que hoy seguiremos analizando, que hoy seguiremos compartiendo y reflexionando porque nos deja un montón de cosas para pensar juntos. Todavía no se ha sumado desde Entre Ríos mi coequiper Fabián, pero apenas lo tengamos vamos a reflexionar juntos. Mientras tanto, sí, contar algunas cosas que pasaron esta semana importantes. La primera, tal vez como gesto menor, porque es menor el incremento que dio el gobierno nacional al sector de la discapacidad,
Por otro lado, porque ese incremento ronda el 35% para alguna de las categorías, del 29 al 35% en 3 tramos, es decir, lo van a cobrar las personas que reciban ese incremento recién a partir del año próximo, porque en general el sistema está planteado para pagar entre 60 y 90 días, es decir, todo lo que se trabaje en el mes de octubre recién se cobrará en enero, y así noviembre, febrero, diciembre, marzo aproximadamente. Estos son los plazos que históricamente se manejan en el sistema, un desfasaje que se arrastra de muchos años, no de 4, no de 5, del origen mismo del sistema, y un poco originado también en la burocracia que tiene. ¿Es un alivio? Sí, es un alivio. ¿Es una aspirina? Claramente, porque no resuelve de ninguna manera la crisis estructural que vive el sistema, pero acerca algo de recursos a las organizaciones prestadoras de servicio para discapacidad. Claramente es absolutamente insuficiente, lo dijeron sus principales voceros, los dijeron referentes como Valentina Bassi, como Julieta Díaz, actrices, madres de personas con discapacidad, que se vienen involucrando y mucho en la defensa de los derechos de este sector y pudieron expresarse a partir de lo que le fue generando este tiempo de ajuste salvaje, de estigmatización, de retroceso en materia de discapacidad. Por otro lado, ayer una reunión con gobernadores que no trajo nada nuevo, o por el contrario, ratificó lo que muchos de estos gobernadores vinieron interpretando al son de la danza que propone el gobierno nacional, si bien habían sido un poco disonantes en los meses previos a la campaña electoral o durante la campaña electoral, tal vez en algunas votaciones históricas allí en el Congreso, como las que se dieron justamente en materia de discapacidad, en la emergencia pediátrica o el financiamiento de las universidades, las 3 grandes derrotas que recibió el gobierno nacional en el Congreso, leyes que fueron vetadas, aprobadas primero con una gran mayoría, vetadas luego por el presidente y vuelta a ratificar por ambas cámaras. Y sin embargo, el gobierno nacional sigue sin implementarlas, absolutamente desoyendo cualquier indicación del Congreso. Sin embargo, el presidente se entusiasma con sesiones extraordinarias, se entusiasma con el cambio de color que va a tener el Parlamento, indudablemente, a partir del 10 de diciembre, y ya anticipó extraordinarias para tratar temas esenciales, como la reforma laboral, incluso se anticipa una probable reforma jubilatoria y también impositiva. Y ayer los gobernadores recibieron de alguna manera la indicación precisa de acompañar todo esto. No hubo voces disonantes en esa reunión porque, claro, los 4 gobiernos peronistas que fueron discriminados para el diálogo, no digo para los recursos, no digo para las políticas públicas, no digo para los subsidios, los ATN, los famosos aportes del Tesoro Nacional que se envían desde Nación a las provincias. No estaba en juego nada de eso ayer, solamente el diálogo. Y allí, en esa instancia, también fueron discriminados los gobernadores de La Rioja, de Tierra del Fuego, de Formosa, por supuesto también Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Casi el 50% de la población de la Argentina está gobernada por estos 4 funcionarios. Y como representantes de esa enorme porción de nuestra población, no estuvieron presentes en la mesa de diálogo o en la mesa de escucha, más bien, que se dio ayer, donde 18 gobernadores, 2 vicegobernadores estuvieron
acompañando la foto que necesitaba el presidente para exhibir ante sus aliados de Estados Unidos. Por un lado, la tablita con los resultados y el mapa pintado de violeta. Por el otro, la situación de plantear una instancia de diálogo, una instancia de más política desde un gobierno que no hizo mucha política en estos últimos meses, que llegó a duras penas a una campaña electoral, que se rehizo tras el masazo que le propinó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y que llegó recompuesto, de alguna manera impulsado por el apoyo de Estados Unidos, pero también por ese sentimiento que anida tan profundo en tantos argentinos y argentinas, que es el antikirchnerismo, que como nadie Milei sabe entusiasmar, animar, impulsar y reavivar cada vez que tiene la posibilidad de plantarse, como lo hizo en este último tiempo de cara a elecciones. Milei, que se reconoce, y todos debemos reconocerlo, logran una gran cohesión para funcionar en un proceso electoral. No pasa lo mismo cuando funcionan, cuando gobiernan, porque cuando gobiernan, esta gestión está dejando mucha gente afuera. La gente que es apaleada cada miércoles, los jubilados, que a Patricia Bullrich ya se le hizo costumbre y gusto pegarle cada miércoles, la gente de la discapacidad, que ahora recibe una aspirina para calmar su dolor, mientras espera que se implemente la restitución de las pensiones que ordenó la justicia. Por su lado, las universidades no han recibido nada y deben ir a la justicia. Ya fueron varios rectores a plantear en la justicia el cumplimiento de la ley, o que la justicia obligue a este gobierno nacional a cumplir la ley. Y así cada sector, porque este triunfalismo de esta semana que está terminando solo ha adormecido un poco esta crisis que estábamos atravesando, porque ¿qué cambió radicalmente del viernes pasado, aquel viernes de la crisis, de la anticipación de una probable devaluación, de la caída en el consumo, de los bancos, que hasta los bancos pierden plata en esta Argentina de Milei, a un lunes con el país pintado de violeta? Es algo que indudablemente no vamos a poder responder en estos minutos, es algo que muchos expertos y expertas siguen analizando, porque evidentemente a la sociedad argentina algo le pasa en este tiempo. O es la memoria inmediata del peronismo y el 200% de inflación, o es Cristina, o es Axel, o es también este mensaje de individualismo y de salvarse uno mismo que parece tan presente en la sociedad hoy, no solo de la Argentina, porque, insisto, creo que no corresponde autoflagelarnos de manera individual como argentinas y argentinos. Hay fenómenos que son sociales y son transversales a todo el mundo. Y creo que tenemos que ser capaces de analizar, ser capaces de poder reflexionar y volver al tiempo de la autocrítica, volver al tiempo de la humildad y también inaugurar una nueva época de propuestas. Pensaba cuando venía para la radio, tratando de recordar las publicidades de las distintas fuerzas políticas, y la de Fuerza Patria decía: una fuerza se para con otra fuerza. Milei solo se puede parar con la Fuerza Patria que representaba el peronismo. Y allí un poco se agotaba ese discurso. No había mucho más, lamentablemente. Bueno, creo que más allá de analizar y hacer una autocrítica en relación a cómo se planteó la campaña, cómo se trabajó desde los distintos espacios peronistas para este momento, indudablemente hay que proyectar un tiempo nuevo de
plantear temas que por ahí son esquivos, que le resultan esquivos a nuestro espacio político. Venezuela, la inflación, la inseguridad y algunos más que indudablemente impactan en el mensaje que los medios difunden, impactan también en lo que la sociedad reflexiona y que a nuestros candidatos evidentemente les resultan un tanto incómodos, porque no han estado en la campaña, no han estado presentes en las entrevistas, no han estado presentes en cada una de las intervenciones de este último tiempo. Es por eso que indudablemente tendrá que abrirse un tiempo nuevo de debate interno, de reflexión en serio, de autocrítica en serio, y me permito apuntar una nota más. ¿Sirve realmente la discusión a cielo abierto que una vez más plantea Cristina en el posteo de hoy? Hoy la expresidenta volvió a cargar las tintas sobre el desdoblamiento, volvió a cargar las tintas y a ser responsable prácticamente de una derrota nacional a un gobernador provincial. Creo que esto ocurrió hace unas horas nada más. Hay voces que ya se están alzando, hay reflexiones que indudablemente se están haciendo y elementos de análisis para esta nueva intervención de la expresidenta desde allí, desde San José 1111, que a través de sus redes volvió a manifestarse para toda la militancia y una vez más en sentido a erosionar la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Más interna me parece que no es el camino. Más confrontación interna me parece que no es el rumbo que la gente quiere y necesita en este tiempo de una fuerza política que se quiere plantear como la única alternativa posible a este modelo feroz de ajuste que va apaleando y dejando gente afuera tras cada medida, tras cada política, tras cada decisión de gobierno. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir en Diseño Universal, ahora con un poco de música, porque no tenemos que tener miedo a volver a soñar, tenemos que pensar en reparar esa capacidad que algunos pueden pensar que está dañada en la Argentina, pero no. La música y los artistas nos ayudan a reflexionar y nos ayudan a pensar que es posible seguir soñando en esta Argentina que nos duele. Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor
que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños. Siempre llega el enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito. Y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños. Y qué falta que nos hace reparar los sueños en la Argentina, que parece tan cercada por Estados Unidos, por los dueños del país y de las riquezas, incluso por las ideas, pero por las ideas de extrema derecha. Pero vamos a seguir reflexionando y pensando un poco sobre todo lo que nos dejó el domingo triunfal de Javier Milei en la Argentina, en este octubre que se nos va terminando. Y para charlar de todo esto tiene la amabilidad de atendernos Lucas Raffo, uno de los directores de la consultora ADOC, una organización que viene haciendo un seguimiento muy pormenorizado. Lo hemos citado aquí muchas veces. Aprovecho para saludarte, Fabián, que te escucho que ya estás en línea. Sí, alguna dificultad técnica, pero acá estamos. Un abrazo para todos. Buenísimo. Así me acompañás y charlamos con Lucas Raffo, politólogo, director de la consultora ADOC, como decía, una de las organizaciones que viene dando un seguimiento muy fuerte a la figura de Milei en redes, sobre la conversación digital y en especial un análisis muy pormenorizado y muy rico que hicieron en estos días nada más, a horas de haber concluido el escrutinio. Se está contando los votos todavía en algunos lugares. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido aquí, Fernando Galarraga. En Concepción del Uruguay está mi hermano Fabián. Bienvenido y gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando, Fabián? Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo grande. Estar charlando con ustedes. Un saludo grande. Bien, muy bien. Tratando de comprender un poco lo que ha pasado. Interesante también para analizar el rol de las encuestadoras una vez más. Y bueno, y en definitiva, ¿cuál es la primera lectura, la primera valoración que hay que hacer de lo que ha dejado el resultado del domingo?
Bueno, la primera palabra creo que es sorpresa y vamos a estar todos de acuerdo en eso, porque ninguno de los resultados que se terminaron dando, salvo algunas excepciones, era lo esperado. Ni el número a nivel nacional, ni el número en la provincia de Buenos Aires, ni el número en Córdoba. Lo cierto es que la Libertad Avanza ha logrado mejorar las perspectivas, por lo menos que se tenían los días anteriores, ¿no? Charlando con algunos colegas, lo que decíamos es, el gobierno al final obtuvo guarismos que eran los esperados probablemente antes de todos estos escenarios de crisis que venía teniendo el gobierno con los audios de español o con lo de las coimas en discapacidad. Bueno, me parece que ese es el título y bueno, la lectura me parece que va a haber que profundizarla por ese lado también, ¿no? ¿Dónde le fue mejor al gobierno de lo que se esperaba? Y dónde le fue peor al peronismo de lo que se esperaba también, ¿no? Sí, mire, de hecho yo tenía esa sensación, si no nos habríamos comido una curva. A mí me pasó también en el balotaje, cuando antes de lo que sería, digamos, la primera vuelta y después de las PASO, uno creía que el resultado podía ser finalmente lo que pasó en el balotaje. Después de la primera vuelta, estoy hablando del 2023, yo tendía a pensar que no, que iba a haber una mayoría racional para nuestro punto de vista, obviamente, ¿no? Que iba a votar en favor de otros valores y sin embargo terminó pasando eso. Digo, no nos habremos comido la curva otra vez, no habremos creído en un clima que una cosa era lo que pasaba en ese clima emergente y finalmente otra cosa fue lo que pasó a la hora de votar. Sí, a ver, creo que es fundamental lo que decís en términos de que todos estamos hablando de alguna manera, ¿no?, de las consecuencias de la crisis económica, las consecuencias del ajuste, el impacto que tiene en algunos sectores, pero creo que cuando vos salías de las encuestas e ibas a los estudios más cualitativos, lo que te encontrabas por ahí era, en algunos puntos, alguna cierta paciencia también, alguna asignación de culpas de la situación a lo que fue el gobierno anterior. Estoy hablando, ¿no?, de algunas percepciones muy generales, y por sobre todo una valoración de la estabilidad, inclusive reconociendo que es en un contexto donde se la está pasando mal. Yo creo que ahí me parece que radica parte de la fortaleza del gobierno, sobre todo en el interior, en el resto del país, ¿no? Digo, es un gobierno que ha ganado en 15 provincias, que le ha ido mejor, sobre todo en algunas provincias que no son las más pobladas ni las más metropolitanas, y por sobre todas las cosas también esa lógica polarizadora, ¿no?, que hizo que muchos votantes que en elecciones provinciales habían apoyado a lo que era el armado de Provincias Unidas se terminasen volcando hacia la Libertad Avanza, que logró aglutinar de alguna manera ese votante no peronista o votante antiperonista, ¿no? Digo, lo ha aglutinado con mucha fuerza. Yo creo que ahí también hay parte de la explicación del resultado. Lucas, ¿dónde sintió más el mazazo el peronismo según los números que ustedes analizaron y tus primeras impresiones? Al peronismo le costó mucho la elección en el norte argentino, ¿no? Nosotros lo que hicimos básicamente es analizar comparando con 2021 y 2017, digo, porque son las elecciones comparables, ¿no?, las legislativas. Primero, la merma de la participación es un punto a entender, más allá de que estuvo un poquito por encima de lo que se esperaba y de alguna manera manteniendo la tendencia de los últimos años, pero cuando vos analizás, por ejemplo, la cantidad de votos con respecto a 2021 en Corrientes, en Jujuy, en Misiones, en Salta y en Santiago del Estero, vos ves una merma superior al 40% en comparación a 2021. Algunas de estas cuestiones las explica también parte de la decisión de los armados partidarios. Quiero decir, en 2017 y 2021 el peronismo fue aliado al Frente Cívico de Zamora y en esta elección fue por afuera. En Salta y en San Luis también generalmente iban aliados con algunos de los partidos provinciales que tienen peso y en este caso no lo fueron, ¿no? Y cuando vos analizás la merma, ¿no?, total, bueno, de esos 700.000 votos más o menos que perdió con respecto a 2021, bueno, hay 420.000 que los pierden en el norte argentino. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los 10 municipios más poblados del conurbano, mantuvo, ¿no? Y ha perdido unos 200.000 votos en lo que es el cinturón que nosotros llamamos central, ¿no?, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, pero en esa franja siempre el no peronismo es más fuerte. No se esperaban buenos resultados del peronismo ahí,
pero en el norte uno considera que el peronismo tiene mucha fortaleza y ahí ha perdido la mayor cantidad de votos. Es bastante notorio ahí la merma. ¿Y qué diferencia tuvo, más allá de que son evidentes las diferencias en el número, pero en la valoración del votante o qué elementos jugaron en la provincia de Buenos Aires para un resultado tan distinto en un mes? Bueno, hay dos cuestiones a atender. Primero es la participación, que ha aumentado notablemente con respecto a septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y parece que hay mucho de ese voto que en la elección provincial no fue tan convencido a votar, que se volcó hacia la Libertad Avanza. Otro factor importante de septiembre es que hubo dos partidos políticos que le sacaron votos, ¿no?, a ese votante, o compitieron en el terreno de casa del votante no peronista, que es Somos y Hechos, que eran muy fuertes en la segunda y en la cuarta sección electoral. Esos dos partidos no estuvieron compitiendo acá. Entonces uno también puede presumir que esos votos, que son casi 700.000, se fueron también a la Alianza de la Libertad Avanza con el PRO. Y un dato no menor es el padrón de extranjeros, que en elecciones no nacionales no cuenta, pero que es un padrón que suele movilizarse mucho cuando los intendentes juegan fuerte, ¿no? Que es un padrón que suele movilizarse en ese terreno y que en las elecciones nacionales no participa, digamos. Yo creo que ahí están esos tres factores. Y después, obviamente, el factor que explica más todo es el voto no peronista terminó aglutinándose en un solo lugar, con la lectura de que evitar un triunfo del peronismo, ¿no? Es decir que de alguna manera es una ratificación de la gente al discurso de Milei de, que ha tomado distintas formas, un poco más moderado ahora, porque pasamos de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo a Kicillof comunista y dejarlo afuera de la reunión de gobernadores. Es algo evidentemente que le viene dando resultado y a lo que nos deberemos acostumbrar porque le trae su rédito. Sí, inclusive, digo, también es para pensarlo, pero esto se ve más en los cualitativos que en los cuanti, ¿no? Sí. Hay gente que terminó yendo a votar al gobierno, aún no gustándole los modos, digo, y teniendo una crítica bastante profunda hacia eso. Pero también acá la polarización afectiva hace su juego, ¿no? Y esto de, quiero que esto se modifique, pero no quiero que gane esto, ¿no? Y eso en el votante no peronista hay que mirarlo. Yo creo que ahí el gobierno me parece que tiene que tomar nota. Digo, después también hay una cuestión más geopolítica, que es, estamos todos al tanto de que el mismo gobierno de Estados Unidos le ha pedido al gobierno moderarse y construir puentes de diálogo con los gobernadores no peronistas, ¿no? Lo que pasa es que con este resultado electoral el gobierno puede hacerlo en una posición de fortaleza. Claro. ¿Por qué? Porque a muchos de los gobernadores no peronistas, exceptando Corrientes, les ha ganado a todos. Y eso es un dato con los que no fue aliado, ¿no? Esto es un dato relevante para mirar sobre todo esa composición del voto no peronista, pero también me parece que acá empiezan a jugar la lógica de los resultados. Yo creo que el gobierno ahora va a estar mucho más apurado en conseguir resultados, porque ya, equiparándolo con Macri en el 2017, ¿no? Porque sí, ya vos tenés una sociedad que 2 veces te acompañó electoralmente. ¿Y qué diferencia tiene, más allá de lo electoral, de lo del 17, digamos, de lo que marca en materia de números, aunque el tema de los números también es interesante mirarlo y contrastarlo, 17 y 25, ¿cuál es la situación a estas alturas de Milei respecto de Macri? Es decir, ¿cómo está Milei hoy respecto de lo que había quedado Macri después de esa elección legislativa, donde también le fue muy bien y después empezó a caer vertiginosamente, ¿no? Sí, en términos parlamentarios el gobierno de Macri estaba mejor. También es cierto que el gobierno de Macri llega a 2017 con cierta recuperación económica. Recordemos que 2016 había sido el año, ¿no?, de los aumentos de tarifas, donde la inflación había aumentado bastante fuerte. Pero también es cierto que después de esa victoria el gobierno impulsa una reforma previsional con un costo social muy alto, con manifestaciones muy fuertes, y relaja las metas de inflación, que es lo que a la larga termina causando, ¿no?, que los actores más económicos retiren ese apoyo que se notó en mayo del 2018 con esa devaluación. El gobierno me parece que hoy está en una situación mucho mejor, sobre todo en el Congreso, donde va a tener cerca de 100 votos entre la Libertad Avanza y algunos del PRO,
hay que ver cómo construye esos puentes para llegar al quórum propio. Lo que tenés, a diferencia del escenario actual, es que el tercio para vetar leyes y proteger ese veto lo tiene asegurado, ¿no? Sí. Por lo menos desde el 10 de diciembre. Ahora, después también hay una cuestión vinculada a el tipo de vínculo que tenga con los gobernadores, los bloques más de las provincias y todo el arco no peronista, porque sigue sin tener esa mayoría propia, va a tener que seguir dialogando y el año 2026... Sí. ¿Y cuánto le dé la cincha, perdóneme la expresión, para seguir ajustando socialmente, no? Bueno, eso ni hablar. Y además 2026 es el año clave, porque cuando ya empezás a llegar a fines del 2026, ya vas a empezar otra vez en el clima electoral y ya los diferentes partidos van a estar pensando ya en la elección y a medida que vos te acercás a la fecha de la elección presidencial, tenés menos incentivos para colaborar. Recordemos que a Macri en los primeros 2 años le votaban todo y en los últimos 2 ya no le votaban nada, digamos, ¿no? Entonces también creo que hay una sensación de que el gobierno por ahí desaprovechó estos 2 años, porque lo más loco de todo es que tenía actores que querían colaborar en el Congreso, pero la lógica de confrontación que tenía Milei los terminó espantando. Lucas Raffo, estamos charlando con él, que es el director de la consultora ADOC. Te quería hacer las últimas cortitas, Lucas, agradeciéndote una vez más la amabilidad. Por un lado, ¿qué vieron ustedes mirando las redes del 7 de septiembre, a octubre, a la elección de octubre? ¿Qué pasó en el discurso? ¿Qué les llama la atención? Ustedes que son tan observadores minuciosos de la conversación digital. Y por otro lado, tu reflexión en relación a algo que al gobierno le viene costando, que es la interna propia, ¿no? Y cómo primero sostener estas alianzas frágiles que en 2025 le resultaron tan adversas en el Congreso. Ahora tiene la responsabilidad de conducir esas alianzas para llegar al quórum, pero a su vez tiene un frente interno que no le ha sido fácil controlar en estos años de gestión, de primeros años de gestión, ¿no? No, tal cual. Esto que decís es fundamental y lo parto en dos partes, ¿no? En términos de la conversación digital, desde el 7 de septiembre y hasta la elección de octubre, sobre todo lo que es el mes de octubre, ves una recuperación del gobierno porque las comunidades libertarias de redes con los acuerdos con Estados Unidos empiezan a encontrar una excusa para jugar, ¿no?, en las redes y generar conversación. Eso le trajo más positividad al presidente que negatividad. Logró recuperar cierta agenda, recordemos que venía de varios meses, ¿no?, de golpazos entre derrotas parlamentarias, escándalos de corrupción, etcétera. Digo, justo llega la elección un poco más tranquilo, ¿no? Y con el Frente Cambiario también más tranquilo, gracias a la intervención de Scott Bessent, ¿no? Claro. Ahora, es cierto y es muy importante esto que decís, la victoria no acalla la interna, porque de vuelta, digamos, tenés una lógica de poder parcelada en el gobierno, con además todos los actores revalidados de alguna manera, ¿no? Porque Santiago Caputo, recordemos que quedaba muy fuerte, luego sobre todo lo que es el diálogo, ¿no?, con Estados Unidos, donde es parte fundamental, y Karina Milei con la victoria electoral también queda muy fortalecida. Entonces también es como que la lógica o necesidad de cambio termina un poco taponada, ¿no? Y hay que prestar atención a eso, y hay que prestar atención a lo que pasa de acá en adelante, ¿no? Porque tenés las dos facciones, la de los Menem, el armado más político partidario y las fuerzas del cielo, entre comillas, ¿no?, que son los tuiteros que, bueno, fueron bastante críticos en estos meses. Yo quiero una última, si es posible, cuando el 8 de septiembre todos decíamos, mira vos, finalmente acertó Kicillof desdoblando, porque además, ¿qué pensamos? No solamente porque ganó el territorio, sino porque genera clima a lo mejor para una victoria del peronismo en más lugares. Puesto el resultado al revés y como terminó la cosa, ¿acertó o se equivocó Kicillof con el desdoblamiento en términos políticos en la construcción a futuro, verdad? Sí, a ver, yo creo que con el desdoblamiento, digamos, la lectura estratégica de Kicillof, uno podría decir que fue correcta porque ganó la elección, ¿no? Vos tuviste una victoria y una derrota en vez de posible 2 derrotas, porque recordemos que con la elección provincial unificada, la lógica que te iba a tirar era la nacional, era el tramo del diputado nacional, sí. Y vos ahí llegás con un escenario muy polarizado. Y encima con la complicación de 2 boletas, ¿no?
2 boletas, y pensemos que los intendentes tienen buena gestión en sus municipios. Eso es importante porque son los que te terminaron traccionando el voto para el triunfo de Kicillof, ¿no? Sí. Cuando vos analizás septiembre versus octubre, eso es muy notorio. Pero bueno, también es cierto que genera tensiones, ¿no? Porque la gran pregunta que todos tienen ahora es quién se lleva la marca de esta derrota electoral. Que también, ¿no? La victoria del 7 de septiembre, a nosotros nos gustaba decir que había puesto la interna en pausa. Como bueno, se ganó, se ordenó todo un poquito para que de cara a octubre se juegue, y lo que empezamos a ver también es que empiezan a volver las facturas, ¿no? Después de Sí. esta derrota Se electoral. prepara el mate para las facturas. Tal cual, pero bueno, es algo que el peronismo me parece que sí necesita, sobre todo para volver a construir una opción representativa de cara a la sociedad, porque creo que lo que empiezan a mostrar un poco estas elecciones, sobre todo las legislativas, es que el peronismo casi que empieza a encontrar un techo, ¿no? Porque si te vas a 2021 y 2017, la cantidad de votos en general en todo el país es muy similar, y cuando te vas a mirar las elecciones legislativas, el último triunfo del peronismo fue en 2005. Entonces, digo, es para empezar a mirar qué pasa representativamente con el peronismo en elecciones presidenciales, donde desde 2015 para acá, la única victoria fue 2019. ¿Y el sistema, Lucas, que se va a quedar, lo complica el peronismo? ¿No tiene nada que ver eso, el modo de votar? No, creo que la boleta única trajo más complicaciones en términos logísticos, porque el caso de Expertio generó a ver cómo se resuelve. Es muy poco flexible, me parece, para estas situaciones. Los comentarios en general siempre fueron positivos de la gente que fue a votar. Creo que lo del peronismo va menos por el sistema electoral, y creo que va más por la propuesta y por la respuesta que busca dar a los problemas que, si agarrás cualquier encuesta en los últimos 10 años, los problemas son los mismos. Sí. Entonces también me parece que hay que trabajar ahí una narrativa y por sobre todo una respuesta concreta a esos problemas, para volver a representar, ¿no? Y los nombres propios también, me parece que como que se va alcanzando un ciclo de agotamiento de algunos nombres, que todo eso junto habría que revisar con un buen psicoanalista en principio, de forma individual, sí. Y después, bueno, la ayuda de ustedes que hacen un trabajo tan serio, digo, los estudiosos del pensamiento social, de cómo se mueve la conversación digital y todo eso. Otro día, si te parece, Lucas, te convocamos para charlar de metodología, pero bajado para que lo podamos entender, lo que no entendemos nada de estadística. Sí, cómo no. Sí. Aparte es cierto lo que mencionás, Fernando, de las herramientas, de empezar a amigarse con algunas herramientas y sacarles, ¿no?, la carga ideológica, porque claro, creo que es algo que se veía mucho en algún otro momento, ¿no? Decir, bueno, la comunicación política como algo más propio del pro o del no peronismo, y en realidad creo que la construcción del relato y buscar representar, bueno, está íntimamente relacionado con la comunicación y sobre todo con conocer, ¿no?, las percepciones de la sociedad. Un abrazo enorme, Lucas, y gracias por esclarecernos tanto en la tarde de hoy de Radio Caput. Un abrazo grande, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, estamos a disposición. Sigan a Doc, sigan en X, en las distintas redes, porque siempre tiran datos que son interesantes para reflexionar, para pensar esta realidad que nos toca atravesar. Siempre llega el enanito, hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito. Y desde esa hora se acaba el silencio y aparece Trino, siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo!
Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Ritmo del litoral con el Chango Spasiuk ahí en nuestra cortina, y ya en los minutos finales de este viernes post elecciones que nos ha dejado tanto para reflexionar, tanto para pensar y compartir con todos ustedes. La verdad que fue muy interesante este análisis que nos traía Lucas Raffo de la consultora ADOC, porque realmente desde los números, desde el análisis frío que los datos concretos dan, hay muchísimo para analizar, muchísimo para pensar en lo que hizo bien el gobierno, en lo que hizo equivocado la oposición para llegar a estos resultados, y sobre todo tomar esto como un punto de inicio para la reconstrucción, digo yo, ¿no? La oposición, si quiere ser alternativa, tiene que analizar de manera profunda muchas de estas cuestiones que los números están diciendo, porque los números son ni más ni menos que la gente que uno quiere representar. Claramente, ha tocado fondo la oposición. Yo digo que no pude hablar porque no estaba al aire en el comienzo del programa. Yo pensaba el otro día, tengo 30 años de hacer este laburo de cobertura de elecciones, incluso de conducir transmisiones de elecciones. La primera fue en el 95, justamente, que fue una elección interna y después una elección general. Y pensaba, hemos contado un montón de veces, en la gran mayoría de ellas ha ganado el peronismo. En nuestro territorio y también en general, en este proceso, ¿no? En este tiempo. El peronismo en sus diversas formas. Pero quiero decir, a mí lo que me cuesta mucho entender en este tiempo es, lo entendemos desde lo racional, desde lo que decía Lucas, pero emocionalmente que haya tanta gente que le dé la mano, por no decir que le dé la derecha, que estaría nunca mejor dicho, a un gobierno que está haciendo el daño que está haciendo. Si ese daño no se percibe, si el odio es superior, si la falta de alternativas o de representaciones de otros sectores termina prevaleciendo, y en todo caso, algo que me parece que se valora de manera exagerada para mí, porque en términos de beneficio no ha traído ninguno, que es el tema de la no inflación. Es verdad, ha bajado la inflación y creo que eso se valora muchísimo. Ahora yo pregunto, con una inflación mucho más baja, díganme ustedes de los sectores medios y sobre todo de los sectores más pobres, ¿quiénes están pudiendo comprar más que hace 2 años? Con precios estables. Yo creo que fue un voto que le dio valor, un voto positivo a la injusticia estabilizada, lo que pasó el otro día. Claramente, es legislativo, creo que no sé si se ha tomado dimensión de lo que viene ahora, porque se le dio al gobierno la posibilidad de
métale a la reforma laboral, métale a la reforma previsional, métale a las privatizaciones que habían quedado pendientes y a las ideas que había. Y bueno, y a una entrega absoluta de la soberanía argentina, que eso parece importar muchísimo menos todavía. No hay que caer en la desazón, en la decepción que uno siente, tiende a tener, porque yo me imagino que muchos otros en 2011, por ejemplo, habrán dicho, o en 2019 habrán dicho, ¿cómo puede ser que ganaron estos otra vez? Los cucas, los peronistas, los negros, los esto. Pero, amiguita, que es preocupante la Argentina que viene. Y cuánta gente, Fabián, decía yo cuando vos estabas intentando ahí conectarte, que cuánta gente afectada por las políticas de ajuste desde la universidad, desde la salud, desde la discapacidad, desde la producción, desde todos los sectores que han sido afectados de manera profunda por este modelo, habrán marcado su crucecita ahí, inspirados en la estabilidad, en que la soberanía parece un discurso viejo, la defensa de la soberanía y esto de entregarnos a Estados Unidos, esto de Braden y Perón, ¿no? Entonces, me parece que vamos a tener que seguir reflexionando mucho, pensando mucho, tratando de entender a la gente desde dónde se posiciona, qué es lo que piensa y por qué vota como vota, porque en definitiva nosotros queremos lo mejor para la gente, nosotros queremos que tengamos un gobierno y una fuerza política que represente los intereses de la mayoría, pero de la mayoría para que todos y todas estemos dentro de este sistema, que no queden excluidos, que no quede gente afuera. Y acá nomás, a metros de la radio, venía una persona ciega como vos, como yo, en el subte, cantando y pidiendo que le hagan una transferencia por alguna de las plataformas. Y otro muchacho pidiéndole, ese me impresionó muchísimo, rogándole a la gente que le dé unos mangos para cargar la sube porque no tenía cómo volver a su lugar. Digo, escenarios de la vida cotidiana que... Esa es la Argentina que tenemos, ¿no? La Argentina que nos van a naturalizar. La Argentina que tenemos y que vamos naturalizando y que además decimos, está bien porque se la buscó. Lo que no nos damos cuenta es que el que se la habrá buscado será cualquiera de nosotros mañana. Y si, ¿por qué yo estoy en esta situación? Si yo trabajé, dirá alguno, yo hice. Pero bueno, ahora vendrá una gran responsabilidad del peronismo también. No sé si te pasé, no creo que no, una charla que teníamos con Ignacio Copani el otro día, también acá por chat. Él está en España, le digo, loco, explícame sociológicamente, vos que sos un pensador social, ¿qué pasó? Y bueno, él decía, somos un pueblo al que le cuesta mucho la construcción colectiva. Hemos tenido suerte, que en algún momento nos aparezca un Perón, una Evita, un Néstor, Cristina y todo lo demás, pero nos cuesta bastante. Y asumimos la colonización con mucha naturalidad también. Por supuesto que se van a cansar dentro de un tiempo cuando le empiece a tocar a todos. Es más, hoy vos empezás a preguntar y no es tan fácil encontrar gente que lo votó a Milei, que te lo sostenga. No, salvo los me hace fanáticos. acordar al triunfo de Menem en el 95, justo hace 30 años. Salvo los fanáticos. Y nadie lo había votado. Los muy fanáticos, los muy sobreideologizados. Los otros, pues, hay un voto muy vergonzante, me parece, que ha tenido el gobierno. Y después el peronismo tendrá que encontrar un modo de justamente de ser alternativa con emergentes, tendrá que aparecer nuevo, tendrá que aparecer un nuevo camino y entender que hay cosas que, yo no digo qué ni quiénes, porque uno no es quién tampoco, pero hay cosas que cumplieron un enorme ciclo, una enorme etapa, pero tendrá que venir otro tiempo, porque es evidente que así como hay una enorme adhesión a ciertas cuestiones, hay un gran rechazo también. Sí, esto de la nostalgia, y con esto cerramos porque ya nos están haciendo señas acá a los ciegos para que cerremos. Te digo que esto de la nostalgia, salteándose
que fuimos gobierno 4 años, de 2019 a 2023, no va más. Es una trampa en la que no podemos caer como dirigente, como militantes. No puede caer el espacio en esa trampa de olvidarse prácticamente de que se fue gobierno durante 4 años, que hubo internas feroces, que la inflación fue del 200% en el último año y que, sin embargo, estuvimos con todo a 3 puntos de haber ganado en primera vuelta, pero hoy no se habla de eso. Está bien, se cometieron muchos errores, pero blanqueemos esa situación ante la sociedad, debatamos todo lo que se hizo bien y todo lo que se hizo mal, y si se hizo mucho más mal, asumámoslo, porque desde el ocultamiento y desde una nostalgia de una década ganada que quedó muy lejos ya para la gente, evidentemente va a ser muy difícil volver a reconstruir una representación que enamore y que se traduzca en votos en las urnas. Basta de intelectualizar y de dar clases. Digo, ¿cómo puede ser que haya ganado Milei si los pobres y los que lo estamos sufriendo profundamente somos muchísimos más en la Argentina que lo que la están pasando bien? Gracias, Fabián, por acompañarnos una vez más, a toda la gente de la radio, Juan Martín, Ramos Padilla, a todo su equipo que nos brinda este magnífico espacio para multiplicar nuestras ideas, nuestro pensamiento y el debate, soñando con una Argentina distinta. Hasta el viernes próximo. Con afán risueño de enmendar lo roto, siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Siempre llega el enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños.